Estamos en una... ¿Qué dice? La reunión se está grabando. Continuar. La reunión se está grabando. Bendecirles a todos. Espero que todos estén muy bien en sus casitas, que el COVID no haya tocado su puerta, por favor. Y vamos a comenzar con una oración. Si es que hay algún voluntario, que levante su manito y le damos el pase. Si no, vamos a hacer dedocracia. ¿Saben? Vamos a decir. Algún voluntario a la oración en 5, 4, 3, 2, 1. Yo sé que la persona sabe que le voy a decir que ore. Guatemala. Casi. Hermana Josefina, una oración para comenzar. Yo sabía. Ya, Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta instancia, Señor, de poder comunicarnos, Señor, a través de este medio, para poder estar en tu presencia, Señor, y alineados todos en un mismo espíritu, Padre amado. Te pedimos que seas tú bendiciendo a cada integrante, Señor, de estas células, Señor. Que seas tú, Señor, cuidándolos, protegiendo, Señor, y bendiciéndonos, Señor, a cada uno, a sus familias, a sus hogares, Señor. Y que sea usted, Papito amado, también bendiciendo esta palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Fabián. Fabián Ramos. Bienvenido, Fabián, si es que nos está escuchando ahí. Vamos a comenzar con esta hermosa célula, Casa de Bendición. Les saludo a todos, no los había visto. Marisol Díaz, Mana Marisol. Y Kenny, recién lo había visto al Kenny. Macarena, Fabián, Patricia de la Vega, Josefina de la Vega, sean todos muy bendecidos. Vamos a compartir la palabra del Señor en la línea de lo que hemos estado escuchando los últimos cultos. Amén. ¿Cuántos han escuchado, aunque sea un culto de la semana pasada? Ya, varios, sí, qué bueno. El título de este tema es No hay otro nombre. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado esto? ¿Y si me quedo? Hablo de la segunda venida del Señor. Yo me he preguntado, ¿y si me quedo? ¿Y si no me voy con el Señor? Sobre todo ahora que han predicado harto de esto. No sé si a alguno se le ha pasado por la mente alguna vez ese poquito de miedo de quedarnos. Yo hasta lo he soñado. Hasta he tenido sueños de que me quedo. O sea, llega todo el rapto. Incluso sueño que voy corriendo a buscar a mi mamá a predicarle, un poco tarde, pero voy corriendo y no alcanzamos porque ya en el rapto no hay tiempo. Amén. Hoy les quiero hablar de 3 puntos importantísimos en la vida del creyente. Ahí se los voy a ir nombrando para los que vayan anotando. Amén. Cuando uno se hace esta pregunta de si me quedo, se traduce a una preocupación constante, quizás consciente o subconscientemente. Amén. Y nace otra pregunta. ¿Merezco irme al cielo con el Señor o merezco la salvación que tanto predicamos? O algunos dicen, o no la merezco. Quizás algunos piensan tajantemente que no merecemos irnos al cielo con el Padre. Amén. Entonces podemos traducir todo esto y responder estas preguntas con el punto número 1, que es la gracia. Esa gracia inmerecida que recibimos de parte del Señor. La gracia es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin pedir nada a cambio. Yo sé que muchos conocen el concepto, quizás algunos no, ya que para alcanzar la gracia, el hombre nada puede hacer por sí mismo, por sus fuerzas. La gracia llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Voy a dar vuelta el cuadernito. Amén. Esto debiese quitar ese miedo, esa incertidumbre de que si me voy a quedar o me voy a ir. Amén, porque por su gracia somos salvos. ¿Cuánto lo creen? Voy a hablarles el día de hoy del capítulo 1 de Gálatas, libro escrito por el apóstol Pablo. Amén.
En el capítulo 1, Pablo, el apóstol Pablo, habla de dos tipos de evangelios, dos tipos, el correcto y el incorrecto. Amén. ¿El correcto cuál es? Es aquel que se enfoca en Jesucristo y la cruz. Amén. Eso es en resumen. Y el evangelio incorrecto que él menciona varias veces es aquel que no tiene nada que ver con Jesucristo y con la cruz. Amén. Es bien sencillo de entender. El enemigo no está interesado en que la gente no crea en nada, sino más bien está interesado en que crean en lo incorrecto, en lo que no tiene que ver con Jesús, en lo que no tiene que ver con la cruz. Está interesado incluso en tipo que los cristianos que alguna vez conocieron a Cristo sintieran vergüenza de pertenecer a la iglesia, sintieran vergüenza del Evangelio, pero no sintieran vergüenza de creer en otras cosas. Amén. Ese es el objetivo del enemigo el día de hoy. Entonces, estamos viendo el tiempo de la gracia y en el punto número 2 vamos a ver algo también muy importante, que es su perdón. ¿Cuántos han sentido el perdón del Señor? Yo lo he sentido. Hoy vivimos un tiempo especial y esto es lo que tiene relación, la gracia y su perdón. Estamos viviendo el tiempo de la gracia profético. Yo sé que quizás muchos no han leído este pasaje, pero los invito a después poder leer en sus casitas. En Daniel capítulo 9 habla toda la profecía de Daniel, del tiempo que se vivió, em, desde la reconstrucción del templo, luego antes de la crucifixión, todos los años que pasaron, toda la cronología de esa profecía. Y en el tiempo de hoy estamos viviendo en ese tiempo de la gracia del Señor. Amén. Entonces, luego de la crucifixión de Jesús, yo sé que aquí todos conocen la historia de que Él padeció nuestros pecados. Amén. Luego de esa crucifixión, Dios hace una pausa, esa pausa profética de Daniel, y nos da un tiempo especial, un tiempo de gracia, un tiempo para creyentes y no creyentes, un tiempo para poder expandir el reino, para poder compartir su palabra, amén, para predicar a otros lo que algún día nos predicaron a nosotros. Pasaron ya las 69 semanas en años que profetizó Daniel, y antes del rapto estamos viviendo en esa semana, en ese tiempo de la gracia. ¿Para qué? Para no callar. Me hubiese gustado desde mucho antes tener esta revelación de la gracia del Señor. Yo cuando era chiquitita siempre pensé que ir a la iglesia era ser intachable, ser santo, ser, no sé, sin mancha alguna y merecer el cielo porque uno se porta muy bien. Pero la verdad es que Jesús conoce nuestro corazón, conoce la debilidad de cada uno, nos da la fortaleza para ir superando esto y también nos enseña a no juzgar. Amén, porque nadie es perfecto. Todos nos equivocamos en algún momento, incluso en el día de hoy pudimos habernos equivocado y aún así Dios nos perdona. En el siguiente día renueva sus misericordias. Pero me hubiese gustado saber esto porque antes uno es como más cuadrado, como que uno no abraza tanto, sino que más juzga y comete errores. Pero todo pasa por algo. El mismo apóstol Pablo en el Gálatas capítulo 1, voy a verlo acá, que Esteban iba a leer los versículos, pero despertó el niño. Verso 22. Gálatas capítulo 1, verso 22 al 24 dice: y no era conocido yo de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predicaba la fe, en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, no sé si todos conocen la historia de Pablo, que yo sé que muchos aquí conocen, que él antes perseguía a los cristianos, creía en un evangelio incorrecto, perseguía a los que creían en Dios, los perseguía hasta matarlos. Entonces eso igual es un terrible pecado, un terrible error. Pero a pesar de esto, él declara que Dios se le reveló y lo transformó totalmente. Es por esto que no era conocido sino por su pasado, pero Cristo se le revela en un evangelio de amor y dice su palabra que
glorificaban a Dios en mí, dice Pablo. O sea, veían tal transformación de esta persona a la otra que se glorificaba a Dios. Amén, que es el objetivo. Entonces vemos esto, vemos cómo su gracia nos transforma, nos da la salvación, cómo el perdón del Señor nos cambia, cómo el encuentro con Cristo nos cambia. Y vemos todo eso reflejado en uno mismo. O sea, la gracia es para mí, el perdón es para mí, pero ahora viene la parte en la que no podemos callar esto. A mí me encanta no sé, bueno, cuando estaba la tía Josefina acá, me encantaba verla porque ella es mucho de abrazar, mucho de predicar también, mucho de evangelizar. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, no quedarnos callados. El punto 3 es no callar. Lo hemos cantado en estas canciones, no puedo callar, amén. Así que no podemos dejarlo pasar. Debemos abrazar al perdido, al que no tiene esta revelación de Cristo todavía, al que quizás ni siquiera tiene a Cristo en su vida. No callar este evangelio, no tener miedo por su venida, sino anhelarla. Yo admito que por mucho tiempo sentí ese miedo cuando hablaban de la venida de Cristo y decía, no, Señor, demórate en venir, porque me da miedo, me da temor, me da miedo que, no sé, mi familia se quede, que yo me vaya, o viceversa, me da miedo que Máximo no crezca y se case, no sé, pensaba puras tonteras. Pero ahora entiendo, ahora con estas prédicas y sobre todo en leer su palabra, comprendo que debemos anhelar la venida del Señor, un lugar donde no hay llanto ni dolor. Amén. Entonces, no callar este evangelio y no tener miedo a su venida. ¿Por qué? Porque Jesús se sacrificó por nosotros. Amén, Él dio su vida por nosotros. Jesús nos amó de tal forma que, que pudimos ser perdonados y salvados. O sea, nosotros estábamos perdidos. Si usted lee en su palabra en el Antiguo Testamento cómo se comportaba la gente y hasta el día de hoy, cómo nos comportábamos nosotros, estábamos perdidos. O sea, no, la muerte era muerte y así nada más. Pero con la crucifixión de Cristo se cambió ese pacto, se cambió esa promesa de que íbamos a llegar a la eternidad con Dios. Amén. No por nuestras obras, sino por la gracia del Señor. Jesús conoce la debilidad de cada uno. Jesús conoce que no somos perfectos. Amén. Si usted algún día alguien lo confronta, le dice, oye, tú eres cristiano, ¿por qué haces esto? Bueno, será porque no soy perfecto y tienes que sentir ese arrepentimiento también. No significa que vamos a ir por la vida ahí pecando y, ay, Señor, el Señor ya se sacrificó por nosotros, no. Pero sí tenemos que tener ese arrepentimiento genuino porque Jesús lo ve. Quizás la gente no lo ve, pero Jesús lo ve. La venida del Señor está cerca. Yo sé que ese enunciado lo ha dicho el pastor bastante, hasta en sus redes sociales. Yo también lo creo. Estamos viviendo tiempos proféticos. Amén, tiempos de alerta. Y repito, no es para sentir miedo. Amén. Nosotras estábamos orando, ya ni me acuerdo cuándo, porque es tan temprano que no me acuerdo, a las 6 de la mañana. Y hablaban de esto, hablaban de que se viene no, orábamos en la tarde, pues, la tarde, nada que ver la mañana, pero hablaban de la supuesta nueva guerra fría que se viene con Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Entonces también tenemos que estar alerta a todas las señales que se vienen y estar orando, predicándole a la familia, sembrando esa semillita. Amén. Si aún no crees que tu pasado, que tus errores son perdonados, todavía piensas que ese error que cometiste te hace inmerecedor de la gracia, vamos a leer en Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Vamos a buscar acá. Usted dirá, mi error del pasado es demasiado grande como para que Dios perdone esto, pero Dios ya lo perdonó. Y dice así, pero cuando a Dios le agradó, quien me apartó desde el vientre de mi madre, ahí está hablando el apóstol Pablo, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, que significa los no creyentes. El apóstol Pablo acá hace una declaración de que pese a todo lo que él hizo, él aún cree, y asimismo cree, que
Jesús lo escogió desde el vientre de su madre. Amén. Que lo seleccionó y que quizá era necesario que pasara por todo eso, por la persecución de los cristianos, por ese pecado tan grande de perseguir al pueblo de Cristo. Y aún así, para dar testimonio de que aún una persona que persigue, que dice no creo en Cristo, es perdonado y transformado, no sé, yo creo que es parte de del mensaje que nos quería dejar Jesús en este tiempo. Amén. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, a modo de testimonio, cuando llegué a la iglesia, mi papá, quizás algunos los conocen porque ahora va a la iglesia, antes no iba, ponía harta oposición a que yo asistiera, porque yo no era una niña de salir mucho, entonces ya estaba saliendo los miércoles, estaba haciendo los domingos, yo llegué a los 18 años, 19 años, no me acuerdo, y mi papá se enojaba porque yo iba a la iglesia. Y incluso prácticamente igual decía cosas de la iglesia que a mí me molestaban, opinaba sin saber. No sé a cuántos le ha pasado que ese familiar que uno quiere que llegue a la iglesia es como el más duro. Y aún así, yo el otro día le decía al Esteban que reflexionaba que mi papá ahora, el que le encanta ir a hacer eso a la iglesia, está en el ministerio de bienvenida, está yendo todos los domingos, los miércoles, se conecta obviamente en este tiempo. Lo he visto alabar al Señor con mucha pasión. No le da vergüenza cantar ahí más o menos, pero canta fuerte. Entonces, como que en él veo ese testimonio de que Dios transforma hasta la persona más dura, la puede transformar y puede llegar al camino del Señor. Amén. Ah, el apóstol Pablo dijo esto, de que Dios lo escogió, a pesar de todo lo que había hecho, él asegura que Dios lo escogió desde el vientre de su madre, a pesar de que él cometió quizás atrocidades en su vida pasada, pero al momento de ser transformado, fue transformado al 100%, o sea, no volvió atrás. Persiguió a la iglesia, pero ahora la protege y empieza a compartir su mensaje, el Evangelio de Cristo. Él dijo que Dios lo eligió desde el vientre de su madre y el día que realmente le conocía fue transformado. Es por esto que muchas veces, no sé cuántos le ha pasado de que han escuchado a personas, sean cercanas o lejanas, o incluso personas en las redes sociales, quizás criticar mucho a la iglesia, criticar quizás a ciertas personas, al Evangelio, incluso decir yo no creo en esos cuentos que habla de la Biblia, creo que no es real. Pero yo es por esto que yo no siento ese rencor que sentía antes contra esas personas o ese resentimiento por aquellos que no comparten la fe todavía. Amén. Que hablan mal de la iglesia porque mi oración es distinta ahora. Mi oración es que algún día ellos encuentren a Cristo, que algún día ellos comprendan que cuando uno asiste a la iglesia lo hace con gozo, lo hace por voluntad. A nadie le está obligando, no sé, por Tamara va a la iglesia porque está obligada, no. Pero que puedan comprender ese amor, que puedan comprender ese sacrificio, pero tan hermoso que uno hace al ir a la iglesia, asistir, y también que sean transformados, porque así como Pablo persiguió a la iglesia, así como habló mal de la iglesia, sentía hasta, yo diría que quizás un tipo de odio por seguir las tradiciones de sus padres, porque eso es lo que lo llevó a perseguir la iglesia, seguía la religiosidad. Amén. Pero por eso mi oración hoy es que sean transformadas esas personas. Yo sé que aquí muchos tenemos gente cercana que no es creyente, que quizás muchas veces no comprende a quién seguimos, no comprende esto, pero va a llegar un momento en el que van a poder conocer a Cristo. Amén, a través quizás de nosotros o a través de alguien más. No nos avergoncemos del Evangelio. Amén, porque es un evangelio hermoso. El creer que un día alguien dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, estos 3 puntos espero que los puedan guardar en su corazón. Disculpen la voz, como que se me raspó. Pero espero que puedan guardar estos 3 puntos en su corazón. Su gracia, esa gracia que no merecemos, pero que igual es el regalo que el Señor nos dio. El perdón. Nosotros fuimos perdonados por Él.
tuvimos vida nueva, no sé cuántos recuerdan el día de su bautizo, cómo se sintió, cómo es una situación, o sea, una sensación inexplicable. Yo me acuerdo de mi bautizo en el día que decidí seguir a Cristo verdaderamente, completamente, y cuando fui sumergida fue como que el tiempo se detuvo. Amén. Y también no callar esto, no avergonzarnos de esto. El pastor está predicando mucho de la venida. Yo lo veo ahí cómo se apasiona haciendo su estudio, pero también es importante compartir la palabra del Señor, no callar. Hay mucha gente que necesita, que a veces pasamos por alto, a veces pasamos por alto que la familia, el amigo, la amiga, el conocido, el compañero de trabajo necesita algo del Señor. Y incluso este es el mensaje de esperanza que les quiero dejar, es que hasta la persona más difícil puede abrir su corazón, puede ablandarlo. Una persona que tiene el corazón durísimo, que muchas veces uno dice son años, porque les contaba de mi papá, eran años los que yo estuve en la iglesia antes de que él llegue y se afirme ahí. E incluso de toda mi familia, les confieso que yo dije, mi papá va a ser el último que quizás llegue a la iglesia y fue el primero. Amén, así que así, en esas formas misteriosas, trabaja el Señor. Así que poner toda su fe, su confianza en Él, no tener temor de su venida. Vamos a seguir aprendiendo de esto en cada culto. Y les dejo el micrófono a ver si alguien quiere dar su opinión, si alguien tiene alguna consulta. Si quieres decir algo. Ah, ahí está el chat. Los versículos.